A ver, todos los días vemos rascacielos gigantes, puentes enormes, pero ¿alguna vez nos paramos a pensar qué evita que todo eso se hunda en la tierra? Porque no es magia, ¿eh? Es pura ingeniería. Y todito, se reduce a entender cómo algo tan pesado, tan sólido como el concreto, puede sostenerse sobre algo que parece tan débil como el suelo. Es que si lo pensamos un segundo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es que un edificio que pesa miles, pero miles de toneladas, no se va para abajo en un terreno que, podemos cavar con una pala? Suena hasta ilógico, ¿no? Bueno, pues resolver ese misterio es literalmente el trabajo de todos los días para los ingenieros geotécnicos. Y la respuesta a todo esto se resume en un concepto que es clave, la capacidad portante. A ver, para que nos entendamos, es como el límite de aguante que tiene el suelo. O sea, la presión máxima que puede soportar antes de que, falle. Y calcular ese número, calcularlo con precisión es lo que separa un edificio seguro de un verdadero desastre. Claro, pero ¿qué significa exactamente que el suelo falle? Porque no es tan simple como que se hunde y listo, ¿eh? Resulta que hay tres maneras pero muy distintas en las que el terreno puede decir hasta aquí llegué, y cada una, ojo, tiene sus propias reglas del juego. La primera es la más espectacular de todas, la falla general por corte. Imagínense esto, la cimentación se hunde de repente, de golpe, y como consecuencia, el terreno a los lados se levanta, se abulta, se ve perfectamente. Es un colapso súbito, casi como si el suelo se partiera. Esto es súper típico de terrenos muy firmes, como una arena bien compacta. Después está la falla local por corte. Esta es mucho más discreta, más sutil. A ver, ¿la cimentación se hunde? Claro que sí, pero el abultamiento del suelo es mínimo, casi ni se ve. No hay un colapso violento, nada de eso. Es más bien un asentamiento lento o gradual, y esto suele ocurrir en suelos que tienen una densidad media. Y por último, tenemos la falla por punzonamiento. Esta es la típica de los suelos más blanditos. Aquí lo que pasa es que la cimentación simplemente se hunde, así, en vertical, como perforando el terreno, y en la superficie casi no se mueve nada. La analogía es perfecta, de verdad. Es como clavar una aguja en espuma de poliestireno. Simplemente lo atraviesa y ya. Y miren, estos gráficos lo explican todo de una manera genial. A la izquierda, la falla general. Fíjense cómo, a medida que aumenta la carga, la resistencia sube, llega a un pico y ¡pum!, se desploma. Es una rotura súper clara, repentina. En cambio, a la derecha, en la falla local, la curva es mucho más suave. El suelo se va deformando poquito a poquito. No hay un punto de quiebra así tan definido. Es básicamente la diferencia entre algo que se rompe de golpe y algo que se va aplastando lentamente. Entonces, claro, con estos escenarios sobre la mesa, los ingenieros necesitaban una forma de saber, de predecir cuál de ellos iba a pasar y en qué momento. Y es justo aquí donde entra en escena un verdadero pionero, Carl Terzaghi, el hombre que nos dio la primerísima herramienta para, por fin, ponerle números a todo este problema. Lo genial de Terzaghi, allá por 1943, fue que se puso a imaginar qué era lo que pasaba bajo tierra. Se dio cuenta de algo increíble, que justo debajo de la cimentación se forma una especie de cuña de suelo, y que esa cuña se mueve junto con la estructura, como si fuera parte de ella. Y es esa cuña la que empuja el terreno hacia los lados. Fue una idea, revolucionaria, que cambió por completo la forma de ver el problema. Y a partir de ese modelo, de esa idea visual, nació esta ecuación. Mírenla. Por primera vez en la historia, los ingenieros tenían una fórmula real para calcular ese límite de aguante del suelo. Ese valor, Q sub Q, se convirtió en el número mágico que todos buscaban. Esto, créanme, transformó el diseño de cimentaciones. Pasó de ser una intuición a ser una ciencia mucho más exacta. Y lo mejor es que no hace falta ser un experto en matemáticas para entender la lógica, ¿eh? La ecuación, en esencia, suma tres cosas. Primero, la cohesión, que es como el pegamento natural que tiene el suelo. Segundo, la sobrecarga, o sea, el peso de toda la tierra de alrededor que está como abrazando a la cimentación y la mantiene en su sitio. Y tercero, el propio peso y la fricción del suelo que está debajo de la carga. Juntamos esas tres resistencias y listo, tenemos la capacidad total de aguante. Pero bueno, ya sabemos cómo es esto. La ciencia nunca se detiene. La fórmula de Terzaghi fue el punto de partida, el cimiento de todo, literal. Pero tenía sus limitaciones. Así que vamos a ver ahora cómo la comunidad científica empezó a construir sobre esta base, que ya de por sí era increíble.
Y es que aquí estaba el detalle. La fórmula original de Terzaghi funcionaba de maravilla para una cimentación muy larga, como la que se usa para un muro. Pero, ¿qué pasaba con los pilares, que tienen zapatas cuadradas o circulares? ¿O qué pasaba si la carga no era perfectamente vertical? Pues eso, el mundo real es mucho más complicado, así que la fórmula tenía que evolucionar, sí o sí. Y con esto se dio inicio a una especie de carrera de relevos científicos que duró décadas. Después de Terzaghi, llegaron otros genios como Meyerhoff, después Hansen y más tarde Basic. Cada uno fue añadiendo una pieza clave a este rompecabezas, haciendo que esa ecuación original se volviera cada vez más y más potente, y sobre todo más adaptada al mundo real. Por ejemplo, Meyerhoff, allá en el 63, introdujo los factores de corrección. ¿Qué son? Pues básicamente son pequeños ajustes a la fórmula que toman en cuenta si la zapata es cuadrada, o si es redonda, o a qué profundidad está enterrada, o incluso si la carga viene un poquito inclinada. Gracias a él, la teoría empezó a ser útil para muchísimos más casos reales. Después, en 1970, Hansen fue un paso más allá. Su contribución fue fundamental para situaciones todavía más complejas. Pensemos en construir sobre un talud o en una ladera. Bueno, Hansen introdujo factores para eso, para la inclinación del terreno y hasta de la propia base de la cimentación. Y así llegamos a Basic, que en 1973 nos dio lo que hoy se considera prácticamente el estándar moderno. Su ecuación, a simple vista, puede parecer similar a las otras, pero no nos engañemos, es el resultado de décadas y décadas de investigación y de pruebas. Sus factores de corrección son tan precisos que se han convertido en la herramienta de referencia para ingenieros en todo el mundo. Ok, pero ¿qué pasa cuando el suelo de la superficie es simplemente muy malo? Cuando ni la fórmula más precisa del mundo nos dice que es seguro construir ahí. Bueno, la respuesta es bastante lógica. Si no podemos apoyarnos arriba, tenemos que ir a buscar un mejor apoyo, más abajo. Y para eso usamos las cimentaciones profundas, como los pilotes. Un pilote es más ingenioso de lo que parece. No funciona de una sola manera, sino de dos, simultáneamente. Por un lado, puede actuar como una columna larguísima que transmite toda la carga hasta una capa de roca o de suelo súper resistente muy profundo. A eso le llamamos apoyo por punta. Y por otro lado, a lo largo de todo su cuerpo, el roce con el suelo genera una fuerza de agarre, una fricción lateral que también ayuda a soportar el peso. Entonces, para un ingeniero, el cálculo de un pilote se divide en dos problemas separados. Primero, tiene que calcular cuánta carga aguanta la punta del pilote allá abajo. Y segundo, tiene que calcular cuánta fuerza de fricción se puede generar a lo largo de todo su fuste. La capacidad total del pilote es simplemente la suma de esas dos cosas. Y como se podrán imaginar, para cada uno de estos dos problemas existe toda una caja de herramientas con métodos y fórmulas específicas. Para calcular la capacidad de punta tenemos métodos de los mismos grandes nombres como Meyerhoff y Basic, pero también otros más especializados como los de Coyle y Castello. Y para la fricción se usan métodos con nombres clave como alfa, beta y lambda, cada uno diseñado para un tipo de suelo distinto. Por ejemplo, aquí vemos uno. Este es el método de Coyle y Castello. Y no es para cualquier pilote, ¿eh? No. Es una herramienta de alta precisión diseñada específicamente para calcular la capacidad de punta en suelos arenosos. Como ven, se apoya en gráficos y factores que vienen de muchísimas pruebas de laboratorio y de campo. Un trabajo súper específico. Y ahora veamos un ejemplo para la otra parte del problema, la fricción. Este es el método alfa, que se usa para calcular esa resistencia por fricción, pero en suelos cohesivos, como las arcillas. De nuevo, es otra fórmula, otra herramienta distinta para la otra mitad del cálculo. Esto nos muestra el nivel de especialización que ha alcanzado la ingeniería moderna. Ok, hasta ahora hemos hablado todo el tiempo de resistencia, de evitar que la estructura colapse, ¿verdad? Pero hay otro tipo de falla, una que es mucho más silenciosa, pero que puede ser igual o a veces hasta más problemática, el asentamiento. Es que, un edificio puede ser totalmente seguro, estar lejísimos de colapsar, pero si con los años se hunde, aunque sea unos poquitos centímetros, las consecuencias pueden ser un verdadero dolor de cabeza. Grietas en las paredes, puertas que ya no cierran, tuberías que se rompen. El edificio sigue siendo seguro, sí, pero deja de ser funcional. Y esto nos lleva a los dos grandes desafíos en el diseño. Por un lado está la resistencia, o sea, asegurarse de que el edificio no se va a caer. Y por otro, la funcionalidad o el servicio, que es asegurarse de que no se hunda tanto que se vuelva, inservible.
Es como en un carro, ¿no? Se necesita un motor potente, claro, pero también una dirección que funcione. Los dos son absolutamente cruciales. De hecho, y como bien se menciona en el material de origen, la evaluación de estos asentamientos es de vital importancia. Y aquí viene lo más interesante de todo. En muchísimos proyectos, sobre todo cuando se trabaja con suelos blandos, el verdadero límite del diseño no es el miedo a un colapso, sino simplemente controlar cuánto se va a hundir el edificio para que pueda seguir siendo funcional. Y todo esto nos deja con una reflexión final, ¿no? Para la ingeniería moderna, ¿dónde está el mayor desafío? ¿Está en prevenir esa falla súbita, catastrófica que vimos al principio? ¿O está en combatir ese hundimiento lento, casi imperceptible, que puede dejar una estructura inservible con el paso de los años? La realidad es que el reto está en ambos, y dominar esos dos conceptos es, al final del día, la verdadera esencia del diseño de cimentaciones.